Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Digamos todos a una sola voz: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta octava de Pascua que estamos celebrando durante toda la semana, y este es miércoles de la octava de Pascua, y la Iglesia, pues de manera muy especial, nos presenta este evangelio que es conocido como el evangelio de los discípulos de Emaús. Y pues unido a este evangelio, los hermanos que han vivido la experiencia del Emaús, tanto de hombres como mujeres, celebran su día.
porque pues ya, digámoslo así, que por costumbre y porque la liturgia no lo presenta, se puede decir que es el día del emausiano, así como aparece también el día del cursillista, etcétera. Pues hermanos, este evangelio, que es el evangelio de San Lucas, es uno de los evangelios que digamos que puede ser bastante preciso en lo que significa la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque fíjese que el evangelio de San Lucas comienza diciendo algo bastante interesante y es así. Dice, el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, y narra todo el episodio de lo que sucedió en ese momento. Pero dice, el mismo día de la resurrección. Es decir, que estamos hablando del día domingo, porque si el día domingo fue el día de la resurrección, entonces ese mismo día de la resurrección es que sucede este encuentro de Jesús con dos de los discípulos. Ahora bien, pasa algo bastante interesante también que quiero resaltar, que está en la primera lectura, y ahí tengo, o quiero sacar yo la primera idea y luego sacarla del evangelio de San Lucas, que es del pasaje de el Emaús. ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios que estaba Pedro y que estaba Juan, y bueno, estaban de camino, llegan al templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén consiguen a un hombre tullido en la puerta del templo pidiendo limosna. Y hay algo bastante interesante que me gusta, y este evangelio que es esta palabra que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, me gusta porque aquí se muestra lo que Dios, lo que el Señor Jesús le concede a los apóstoles, y lo que le concede es la autoridad. No hablemos tanto de poder, sino hablemos de autoridad. Por eso es que cuando Pedro se consigue a este hombre y Juan, Pedro le dice, ¿qué estaba haciendo este hombre? Pidiendo limosna. Y entonces pues también le saca la mano a Pedro, y Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero en el nombre del Señor te digo, levántate y anda. ¿Qué hay allí? ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento se da a conocer, o se muestra, mejor dicho, la autoridad que Jesús había dado a sus discípulos, que Jesús había dado a sus apóstoles, no solo de sanar, no solo de curar, como pasa con este hombre que estaba en la entrada del templo, sino de transmitir la gracia, la acción de Dios sobre ellos. Recuerde que cuando se lee este pasaje de Hechos de los Apóstoles, ya había sucedido el Pentecostés. Eso quiere decir que estos hermanos nuestros ya habían recibido la acción del Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros entender aquí, mis queridos hermanos? Mire, muchas ideas, pero nos quedamos con la primera, y es que nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Mejor dicho todavía, somos portadores de la acción de Dios. Si Pedro y si Juan estaban transmitiendo la autoridad que el Señor les había dado a través del Espíritu Santo a cada uno de ellos, para que en el nombre de Él, es decir, en el nombre de Jesús, pudieran hacer grandes cosas y pudieran seguir haciendo presente la gloria de Dios, el reino de Dios, la presencia de Jesús. Mi querido hermano, escuche bien, nosotros por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, casas de Dios, casas del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, y más aún estamos nosotros también llamados a seguir transmitiendo esa misma autoridad que recibieron los apóstoles y los discípulos. Nosotros también tenemos la capacidad de transmitir la autoridad que viene directamente de Dios. Es decir, nosotros tenemos que transmitir ese amor, esa misericordia, esa reconciliación, lo que Dios es para nosotros, y desde la experiencia de Dios que nosotros hayamos tenido, eso es lo que nosotros estamos invitados a transmitir. Le voy a leer textualmente como dice la palabra. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. No iban a otra cosa sino a orar. Y en esa oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió también limosna. Ya se lo dije. Pedro y Juan fijaron en él sus ojos, y Pedro le dijo: míranos.
El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo, porque él lo que estaba buscando era dinero, que le dieran limosna. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. O sea, yo no tengo dinero, yo no tengo moneda, yo no tengo nada, yo ando limpio igual que usted, ¿ve? Pero le voy a dar lo que tengo. O sea, imagínense ustedes, yo no sé si tenemos esa capacidad para poder interiorizar. No tengo nada de lo que usted me está pidiendo, pero lo único que tengo, o sea, lo que yo puedo darle, lo que puedo concederle es esto. Escuchen. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, se levantó. O sea, yo no tengo plata, yo no tengo nada de esto, yo no tengo dinero, yo ando limpio, yo ando igual que usted, mi querido hermano, yo ando en las mismas, pero le voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate. Imagínese usted si nosotros de verdad entendiéramos la capacidad y la autoridad que tenemos por ser hijos de Dios y por ser templo del Espíritu Santo. Quizás nosotros no tenemos para dar muchas cosas materiales, pero sí tenemos la autoridad de Dios para podérsela transmitir a muchas personas. Cuando usted habla de Dios a otro, cuando usted da una palabra de consuelo, cuando usted da una palabra de ánimo, cuando usted da una palabra de entusiasmo, cuando usted visita a un enfermo, cuando usted ayuda a uno haciendo la caridad, cuando usted le echa la mano a alguien, sin importar quién sea, y si lo conoce, pues bueno, y si no, pues mucho mejor todavía. Pero sea lo que sea, cuando usted hace la caridad de verdad como tiene que ser, con alguien, con una familia, con lo que sea, usted no le está entregando dinero, usted no le está entregando plata, usted no le está entregando cosas materiales, usted le está entregando lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? La gracia que viene de Dios, la experiencia de Dios en su corazón. Es decir, lo que usted ha vivido con el Señor, la experiencia de un Jesús resucitado. Eso es lo que yo le transmito a usted, eso es lo que yo le quiero contagiar a usted, eso es lo que yo le quiero enseñar a usted. A nosotros estamos invitados a esto, mis queridos hermanos. Yo no sé cómo sería aquel hombre cuando vio, dice la palabra, que lo tomó de la mano y se levantó. Yo no sé cómo sería la alegría de ese hombre. Bueno, no me dieron plata, pero mire, ya puedo caminar, ¿no? Para que se ponga a trabajar, porque hay algunos que les gusta pedir y no trabajar. Pero eso lo hablamos otro día. Eso lo hablamos otro día. Pero, ¿cómo sería la alegría de este hombre que estaba pidiendo dinero y encontró fue salud? ¿Cómo sería la alegría de este hombre que lo que estaba pidiendo era monedas y encontró que podía caminar y que le transmitieron a alguien? Y ese alguien tiene nombre y se llama Jesucristo. Usted como bautizado, escuche bien, yo como bautizado, no es porque yo sea sacerdote o sean sacerdote ellos, nosotros tenemos el deber, no, todos, porque antes de ser sacerdote, somos bautizados. Y por el hecho de ser bautizados tenemos la autoridad de transmitir la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, el encuentro que yo he tenido con Jesucristo. Por eso es que yo suelo repetir las palabras de un cardenal de la iglesia que decía: muchos católicos morimos muchos católicos morimos sin haber tenido una experiencia de Dios. Es lamentable, eso lo decía un cardenal de la iglesia, eso es verdad. Muchos católicos morimos sin tener una experiencia de Dios. Y si usted no ha tenido una experiencia de Dios, ¿cómo transmite? ¿Qué transmite? ¿Qué va a enseñar? ¿De qué va a hablar? ¿Qué va a mostrarle a los demás si usted no ha tenido una experiencia de Dios? Pero bueno, padre, y toda la gente que viene a la iglesia y todo, pues sí, mire, lo digo con mucho temor y con mucho temblor, pero mucha gente asiste a la iglesia y bendito sea Dios, pero no es gente convencida de la fe, es mucha gente que repite la fe, mucha gente repetitiva, mucha gente que es por costumbre, mucha gente que es por tradición, mucha gente que lo hace por ritualismo. ¿Ve? El Viernes Santo vimos mucha gente en la calle visitando los templos, pero ¿por qué lo hace? ¿Por fe o lo hace por repetición, por costumbre, por cultura, porque se lo enseñaron y lo hace una vez al año? ¿Ve? Ahí está el problema. Entonces, cuando usted no ha tenido una experiencia con el Dios de la vida, ¿usted qué va a transmitir? ¿Usted qué va a enseñar? ¿Usted qué va a mostrar? ¿Usted a quién le va a dar? Pues para eso primero hay que empezar a tener una experiencia con el Señor. Pedro y Juan habían tenido una experiencia con Jesús, ciertamente, porque lo habían conocido, habían hablado con él, pero vino la acción del Espíritu Santo y los empujó. Y ese empujar fue que los llevó a que empezaran a hablar
de la buena nueva, del mensaje, a dar lo que ellos tenían. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo se lo doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Imaginen ustedes, casi nada, ¿no? Y el hombre se levantó. Sí, es la acción del Espíritu. Y que nosotros podamos decir también, pues mire, yo mucha riqueza no tengo, pero tengo el amor de Dios. Mucha riqueza no tengo, pero tengo la misericordia de Dios. Mucha riqueza no tengo, pero tengo el perdón que viene de Dios, la caridad que viene de Dios, la presencia de Dios en mi vida, con mis errores, pero los tengo, ahí voy. En el nombre de Dios, eso es lo que yo estoy transmitiendo. Ahí está la primera idea. Estamos llamados a transmitir la gracia y la bendición de Dios. En segundo lugar y último, dice el Evangelio de hoy en una de sus partes dice que el corazón ardía. Dice que el corazón ardía. ¿Y por qué dice la palabra que el corazón les ardía? Porque ellos no sabían por qué, no sabían cómo sucedía eso, pero el corazón les ardía. Claro, el corazón les ardía porque tenía ahí al resucitado, tenían a Jesús, tenían al Señor. Ellos no entendían por qué sentían eso, ellos no entendían por qué estaba sucediendo eso. Estaba el resucitado al lado de ellos. Por eso es que al final del Evangelio dice que Jesús le dijo: tercos, necios, ustedes no quieren entender. Y les explicó, dice que les explicó todos los pasajes de los profetas para que pudieran entender. Y ahí sí entendieron cuando les explicó la palabra. Mi querido hermano, escuche bien lo siguiente: tenemos como cristianos muchos requisitos y tenemos que tenerlos. Pero uno de esos, unido al Evangelio de hoy, es que nuestros corazones siempre tienen que arder. Y esa manera de arder desde la palabra y desde la experiencia con Jesús. Desde la palabra y desde la experiencia con Jesús. Un cristiano católico, un creyente, un hijo de Dios que no lea las Sagradas Escrituras, ¿cómo espera que su corazón arda de amor por Dios? ¿Cómo espera que su corazón arda de misericordia y de entrega y de presencia de Dios en su vida? Un cristiano católico que no visita el Santísimo Sacramento del altar, ¿cómo espera tener un corazón que arda en la misericordia y en el amor de Dios? Un cristiano que no asiste a la Eucaristía dominical y entre semana pudiendo tenerla no lo hace, ¿cómo espera que su corazón arda de la misericordia de Dios? ¿Cómo espera? Porque tiene un Dios alejado. Y no es porque Dios sea lejano, sino porque nosotros nos alejamos de Él, incluso estando dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero está lejos de Dios. Hay gente muy servidora, pero está lejos de Dios. Incluso pueden haber sacerdotes que estamos lejos de Dios porque somos buenos funcionarios religiosos. Pero si no se está en esa presencia de Dios, ¿cómo va a arder el corazón? Si hay católicos que nunca se confiesan, y se confiesan cada vez, no sé, allá por Viernes Santo o por Jueves Santo, y eso, porque ¿qué más? ¿No? ¿Cómo espera que su corazón arda? ¿Cómo espera? ¿Cómo espera? ¿Cómo espera que su fe arda? ¿Cómo espera que su esperanza arda? ¿Cómo espera que su misericordia y su caridad arda? No va a arder. Al contrario, su fe se va devorando, se va perdiendo, se va acabando. Eso sucede con la fe. Y llega un momento que usted dice: me enfrié. Claro, su corazón dejó de arder. ¿Pero por qué dejó de arder? Porque se alejó de la presencia de Dios, se alejó de la oración, se alejó de la visita al Santísimo, se alejó de los sacramentos, de manera especial la confesión, se alejó de la Eucaristía, se alejó de la vida de iglesia, se alejó de la palabra, se alejó de lo que me corresponde como hijo de Dios. ¿Cómo va a arder? Pues se apagó, se apagó. Y usted no ha visto que las brasas, ¿cómo se prenden las brasas? Soplando. Cuando van a hacer un tolete de usted, de asar un tolete de carne, usted sopla el carbón y le da con una tapa de una olla y la bate y la sopla y le hace ¿para qué? Para que arda, para que haya fuego, para que se encienda esas brasas. Y cuando eso está encendido, usted dice: por fin prendió. Siempre hay que estar soplando, mi querido hermano. Siempre hay que estar sople. ¿Y quién lo hace? Usted, claramente, pero con la acción y la fuerza del Espíritu Santo, para que ese corazón siempre esté ardiendo en el amor, en la misericordia, en la fe, en la esperanza, en la caridad. ¿De quién? Del Señor. Si no, ¿cómo hacemos? Nos enfriamos. Empezamos con brío y terminamos con escalofrío. Y termino con esto. Cuidado, ya me lo han escuchado varias veces. Cuidado con fe de papelillos.
Usted sabe que es el papelillo, ¿no? Eso que tiran en las fiestas. Se la tiran y se desaparece, desvanece. ¿No le ha pasado? ¿Sí lo han visto? El papelillo, puros colores, lo tiran y se desaparece. Cuidado con la fe de ese tipo. No podemos tener una fe de papelillo. Tenemos que tener una fe sustentada en alguien, no en papelillos, sino se llama Jesucristo, palabra, Eucaristía, visita a Él, confesión, oración, lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, en todo momento obediencia a la iglesia, al Papa, al obispo, al sacerdote, en fe y entrega a Él, en los actos de caridad. Así es que se tiene una fe fundamentada en Cristo, no una fe de papelillo, una fe de papelillo. Pedro y Juan no tenían fe de papelillo, ¿no? No, no la tenían. Esa gente estaba clara, esa gente sí sabía lo que hacía, ¿no? Claro, era el Espíritu Santo quien los empujaba. Ese Pedro y Juan, no hay que, ay, ¿será que, y si le ponemos la mano, y será que se levanta o no se levanta? ¿Será que sigue ahí o no sigue ahí? Y si paramos público aquí y luego le decimos levántate y el hombre nada, ay, no, qué pena, Dios mío, no. Ve, esa gente estaba clara. Esa gente dijo, en el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Cuando uno está claro, la fe no es de papelillo, la fe es fortalecida en Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, que el Dios de la vida nos bendiga y recordemos estas dos ideas. La primera, estamos llamados a transmitir la gracia, y ya saben qué significa la gracia, el amor, la misericordia. Pero si no se ha tenido una experiencia de Dios, ¿cómo transmitimos a Dios? ¿Cómo lo transmitimos? Pues el que le gusta el fútbol habla de fútbol. Claro, el que le gusta el fútbol habla de fútbol, donde lo paren, pone a hablar de fútbol, no es que no tiene más nada que hablar. Sí, así de claro. El que le gustan los negocios, ¿de qué habla? Pues de puros negocios. Ya vio cómo está el Bolívar, ya vio cómo bajó el Bolívar, ya vio cómo está el dólar, ya vio cómo bajó el dólar, ya vio cómo esto, ya vio cómo aquello. Siempre habla de economía. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta. Si un hombre tiene malos pensamientos y lo único que piensa de mujeres y le gusta puramente de mujeres, donde se para en una esquina, ¿de qué habla? Mujeres. Dios las pasea y las trae y las lleva y las busca, y los que me están escuchando saben muy bien lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo único, no tiene en la cabeza más nada sino para eso. Cuando el hombre, la mujer, o sea, usted y yo tenemos metido de verdad la presencia de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Pues de Dios. Ahora, tampoco nos volvamos fanáticos, ¿no? Que donde nos paremos, de Dios, y no sé qué, de Dios, y tal, de Dios. O sea, hay que también tener prudencia, porque toda la gente no acepta de la misma manera. Entonces hay que tener cuidado también y discreción, es decir, mucha prudencia para tener el evangelio. Cómo llevarlo, cómo transmitirlo, cómo mostrarlo, en qué momento decirlo. Aquí donde, aquí donde me voy a entrar, ve, aquí es. Hay que también tener un poquito de prudencia y discreción. ¿Quién le da esa prudencia, esa discreción? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe cómo, cuándo, dónde y con quién hablar. Él sopla cuando quiere y como quiere. Y es el que le va diciendo a usted dónde tiene que hablar y cómo lo tiene que hacer. Que el Dios de la vida nos bendiga, hermanos, nos acompañe, nos llene de su presencia, y que después de haber meditado un poco estas sagradas escrituras nos ayude a reflexionar y a ser verdaderos hijos de Dios. 1, llamado a transmitir la gracia de Dios. 2, a que nuestro corazón, y ya sabe cómo tiene que arder. Porque si no arde, hasta aquí nos trajo el río. Que Dios derrame su abundante bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanito, nos colocamos de pie, por favor.